La evaluación psicológica proyectiva es lo que podemos entender mediante pruebas o test proyectivos realizados en una persona, ya sea niño, joven o adulto, para evaluar sus diferentes aspectos de la personalidad en el ámbito familiar, afectivo, emocional y su autoestima. Desde los años 40 y 50 se desarrollaron métodos de diagnóstico con técnicas proyectivas que perduran, ampliadas y adaptadas. Entre las más representativas se encuentran test de Rorschach, el test de la casa, el test de la figura humana, el test de la percepción humana, etc. Todos ellos parten del modelo psicoanalítico, haciendo énfasis en diferentes aspectos teóricos, pero con objetivo común de lograr un conocimiento lo más completo del paciente para poder hacer las indicaciones correctas durante la terapia. Otro punto a destacar es que los test solamente nos sirven para comprobar los diagnósticos, no para fundamentar los diagnósticos. Teniendo en cuenta esto, debemos saber que conocer la atribución o proyección de los aspectos personales debemos utilizar técnicas proyectivas, dinámicas o temáticas, como por ejemplo el test de Murray para adultos, donde se integran estímulos visuales igualmente poco estructurados, pero que sugieren escenas de distinto contenido y con un número variable de personajes. Y para obtener el corte representativo de la organización del sujeto y de su modo de aprehensión de la realidad, debemos usar técnicas proyectivas estructurales, donde se encuentran los test proyectivos gráficos y el test de Rorschach. Proyección clásica, como una defensa primaria frente a la angustia. Holística funcional, la personalidad como todo en interacción continua y dinámica con el medio externo. La expresión de la personalidad se da mediante apercepción y apercepción distorsionada. Apercepción, la interpretación dinámicamente significativa que un organismo hace de una percepción. Distorsión aperceptiva, proyección invertida, proyección simple, sensibilización y externalización. Situación experimental. Los test se pueden aplicar en situaciones experimentales en la cual se puede controlar las variables externas y mediacionales. Cognitivo experimental. Se sustenta en procedimientos de procesar información. Se aplica el modelo partiendo del test como una situación. Cognitivo aplicada. Nos permite tener un indicador de la capacidad de adaptación a la realidad. Existencial humanista. Permite conceptualizar las experiencias de forma consciente. ¿Qué proyectamos? Valores, sistema de creencias, recuerdos, traumas, fantasías o anhelos, conductas defensivas inconscientes. Implica entonces la manifestación de las tres instancias del aparato psíquico y no solo un proceso inconsciente. La proyección durante los procesos de evaluación no constituye un mecanismo estabilizador del equilibrio psíquico. Origina tensiones en mayor o menor medida. La proyección de la personalidad es captada a través de la conducta gráfica, la conducta verbal, análisis perceptual, actividad lúdica, etc. 1921. Publicación por primera vez el test de Rorschach. Técnica y método proyectivo de psicodiagnóstico que alcanzó una amplia difusión. Desde 1921 a 1940, auge de los test proyectivos. El test de apercepción temática, 1930, Murray dio a conocer un test alternativo con la pretensión de que posee un menor subjetivismo a la mayor habilidad. En las décadas del 30 al 50, el psicodiagnóstico en la República Federal Alemana, la psicología clínica tenía gran aceptación, el test de Rorschach y el test de colores de Luchter. Sigmund Freud, etapas psicosexuales. Oral, desde el nacimiento a los 12-18 meses. Anal, 12-18 meses a los 3 años. Fálica, 3 a 6 años. Latencia, 6 años a la pubertad. Genital, pubertad hasta la adultez. Erik Erikson, estadio, desde el nacimiento a 1 infante, de 2 a 3 bebé,
de 3 a 6 preescolar, de 7 a 12 escolar, 12 a 18 o más adolescencia, los 20 adulto joven, 20 tardíos a 50 adulto medio, 50 en adelante viejo. Estadio evolutivo del nacimiento a los 6 meses, 7 a 12 meses, 1 a 5 años, 3 a 5 años, 6 a 12 años, 12 a 18 años, según Duncan, MSK y Popper-Che, 1991. Jean Piaget, periodo sensorio-motor, edad hasta los 18-24 meses, preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 años, operaciones formales a partir de los 12 años. Como se ha señalado anteriormente, Freud introduce el término de proyección para referirse al mecanismo que utiliza el inconsciente para enfrentar la ansiedad y la culpa que están debajo de los trastornos paranoides. En un principio, Freud atribuyó este término solo a pacientes clínicos, pero más tarde se dio cuenta que en otros sujetos también se daba. Por lo tanto, supuso que era un mecanismo de defensa no patológico. La proyección sería un proceso de defensa bajo el dominio del placer, información del yo que se lleva a través de las percepciones sensoriales exteriores. Por tanto, utilizando técnicas proyectivas podríamos sacar fuera, viendo en lo externo lo que tenemos dentro, a través de las respuestas que damos ante estímulos que se nos presentan. Según Raspor, la proyección es como una película, donde toda la trama representa la personalidad del sujeto. Al proyector son las técnicas proyectivas y los cuadros vistos en la pantalla, cada respuesta que el sujeto da. Dentro de los diferentes tipos de técnicas proyectivas que existen, como por ejemplo, técnicas proyectivas temáticas, técnicas proyectivas constructivas, técnicas proyectivas asociativas, encontramos las técnicas proyectivas gráficas. Las técnicas proyectivas gráficas carecen de material estimular visual o táctil. En este caso, el único estímulo que se le da al sujeto es la petición de que realice lo que le pedimos con una consigna escrita o verbal. De esta manera se expresará gráficamente y ese dibujo reflejar no solo sus adquisiciones evolutivas madurativas, sino también el desarrollo de su propia percepción y personalidad. El objetivo de estudio en estos casos no es la conducta manifiesta, sino la actividad simbólica encubierta que constituye la explicación de la conducta normal o anormal del individuo. En conclusión, podemos expresar una represión que hayamos tenido o no, la expresemos física o oralmente en la conversación, sino mediante una prueba proyectiva donde también, según varios autores, conoceremos situaciones pasadas de nuestras etapas de la vida donde pudimos o no haber cumplido normalmente su desarrollo.